Hola, ¿qué tal? Hoy traigo un vídeo más sobre Eurovisión a este canal porque ya se está acercando, ya quedan unos meses, pero ya vamos viendo cosas. Hace unas semanas os hice una reacción sobre algunas preselecciones de otros países para el Festival de Eurovisión. Me ayudaron mi gente de Euromovidas y me seleccionaron algunas participantes que, bueno, que tenían cositas que comentar. Así que me han mandado más cosas, pero en este caso es solo del Melodifestivalen, que es la preselección sueca para Eurovisión, que eso es como si fuera otro Eurovisión porque es muy tocho, o sea, hay semifinales, final, o sea, se tarda mucho en elegir y se presenta lo mejor de lo mejor. Echo de menos las preselecciones de aquí, mogollón, las preselecciones de estas de 150 participantes que cantaban la misma canción 1000 millones de veces, yo eso lo echo de menos. En fin, vamos a hablar del Melodifestivalen y me han seleccionado aquí mi gente de Euromovidas, mi podcast de referencia sobre Eurovisión, mi podcast y mi todo, porque en realidad ahora ya están en plan multipantalla, hacen Twitch y de todo, esta gente muy válida. En fin, así que voy a reaccionar a los candidatos más aleatorios del Melodifestivalen de este año. Antes de nada, si después de ver el vídeo te quieres suscribir a mi canal, recuerda que aquí en este canal tienes infinidad de vídeos sobre Eurovisión, de cosas de nostalgia, y bueno, que yo te lo agradezco. Si me dejas un comentario y lo compartes por ahí, pues fantasía. ¡Hala! Vamos para allá. El primero que me recomiendan es Dani Saucedo y la canción Dandy Danza. La puesta en escena está hecha en mitad de un almacén de envíos de Amazon. Esto es lo que me comentan. Para allá que voy con este señor. Uy, ¿en qué va? En cinta de esta transportadora. ¿Cómo les gusta, eh? Y los de atrás tienen ahí como la ropa pintada, que parece como de estos souvenirs que se mandan, que te venden como una camiseta en la que tienes como tetas, o un delantal que parece que en realidad estás desnudo. Bueno, esas cosas. Está usando la misma técnica de las cintas transportadoras que usaron en el Grand Prix de toda la vida, y también la usaron el Benjamín Ingrosso hace 4 años o algo así. Y el mismo rollo de luces, en realidad, a ver, salvo por las cajas, que yo no las entiendo, un poco parecido. Uy, danza de Macarena, habrá dicho. Me voy a ganar al público español, ya veréis la idea que tengo. A ver, está un poco guay lo del suelo. O sea, pero es que hasta le veo similitudes con la canción del otro señor. Y la del otro señor era mucho mejor. Pero eso del suelo me gusta, te diré. Uy, este cambio de plano. Ponía ahí Saade, por Eric Saade, que también se ha presentado, que ahora comentamos. Lleva la ropa como de la vaca Milka, pero bueno, es que claro, no te puedo tomar en serio haciendo lo de la Macarena. Vamos a ver, esto tiene un concepto, una cosa, me gusta mucho lo de estar con una cámara fija y luego sale, aunque el momento de verlo desde fuera no tiene mucho sentido para mí, pero vaya, que está currado, que el chaval le ha dado una vuelta al tema, pero claro, a mí se me parece mucho a una canción que ya ha estado en el festival. Bueno, como si esto fuera algo indicativo, pues se parece un poco todo con todo, pero bueno. Charlotte Perrelli, que se volvió a presentar al Melodifestivalen. Esta señora es una leyenda, sinceramente. Una leyenda porque ganó Eurovisión, pero también porque luego intentó ir 85 veces y no. Es un poco nuestra Mirela, pero ella ganando. Ella fue al Melodifestivalen en el año 99. De hecho, llevó una canción en sueco que luego tradujeron para llevar al Festival de Eurovisión, y allí ganó. El año 99 fue el año de Lidia. Lidia se comió un mojón, pero ella ganó, así que estupendamente. Y ganó Eurovisión con esta canción. Y luego, en 2008, se volvió a presentar al Melodifestivalen y ganó, porque la gente que nos gusta una nostalgia, ganó, y luego fue al Festival de Eurovisión y se comió un mojón. Yo creo que quedó como de 18. Pero hay que contar aquí un fun fact que esto gusta muchísimo, y es que esta mujer, que antes se llamaba Charlotte Nilsson, actuó en la preselección de España para Eurovisión en el año 2001, que se llama Eurocanción, que yo hice una reacción que la subí al canal hace tiempo, y cantó su canción que se llama You Got Me Going Crazy, que es Vas a volverme loca, porque la canción de Natalia, OT1, que sacó de single, era una traducción de esta canción. Vais a escuchar un cacho y vais a ver que la misma base y cada una lo cantó en un idioma. Pues mira, un datito que si tú luego te puedes hacer el chulo con algún amigo o amiga, pues quedas muy bien. Vamos a reaccionar a la canción del Melodifestivalen de este año. No ha ganado, pero bueno, ella está muy contenta. Bueno, como le gusta una fantasía. A ella le da igual, ella ganó en el 99 y va a seguir haciendo la misma música. Ahora no le digáis que se lleva otra cosa. Ella va a seguir haciendo hits del 2000, y los 2000 es así, 2005 y tal, y pa'lante. Espera, va una pastilla que avanza
o están jugando con las cámaras? Porque como haya copiado a OT... Ah, no, no. Ya camina ella para adelante. ¿Para qué se va a mover la pastilla sola? Mira, mira cómo interpreta con la cara, ¿eh? Aunque casi no se le ven los ojos. Ella, si se lo pasa bien, pues eso es lo importante al final. Dios, es que es una canción que ha cogido la estructura de cualquier canción pop y ahora el gritito y rompe. A ver, yo ya estoy, a mí ya me tiene, porque a mí me hace falta poco para ponerme verbenera. Es que, qué pedazo de preselección. Tenemos que hablar de The Mamas, que son las que representaron a Suecia el año pasado en el Festival de Eurovisión, que no se llegó a hacer, y cantaban este tremendo hitazo que yo me parecía un poco sin más. Ellas son muy guays, pero bueno, a mí no me enganchó muchísimo, pero yo sé que había como muchísima gente muy fan de esto. Para que la recordéis, era esta canción. Y este año se han vuelto a presentar a la preselección, que me parece una putada, la verdad, porque como no pueden repetir canción, tienen que presentarse de nuevo o proponer canción nueva y demás, pues han llevado otra canción, pues que se ve que no ha sido suficiente, la voy a escuchar. Son las musas de Hércules, real. Los homenajes a Freixenet en el vestuario de Eurovisión siempre es bien. A mí los bailes coreografiados, que van todas igual, me encantan porque me recuerda a los bailes de fin de curso, que es mi gran pasión. Es que el efectito de los fuegos de detrás y todo eso es como... Ay, pero me encanta este corrillo que hacen así las tres porque me recuerda a las fotos típicas de Fotolog, cuando se ponían todos los dedos así, los pies, pues ellas igual, las tres así juntis. Es que vamos a ver, una puesta en escena un poco normal. La canción no es muy pegadiza. A mí me da mucha rabia, yo entiendo que tendrán sus normas y no sé qué, pero me da pena como que la gente que estaba seleccionada para ir en 2020 no pueda repetir automáticamente y tenga que ir a una preselección, pero bueno. Y ahora vamos con Erik Saade, que yo estaba enamoradísima de él cuando lo vi en Eurovisión, que este señor fue en 2011 Eurovisión y quedó muy bien, quedó como tercero y cantaba la canción popular, que es esta, que igual os suena. Y pues yo, bueno, era mi máximo crush. Él y Dima Bilan fueron como mis crushes de adolescencia. Y el Koldun bueno, Koldun muchísimo. Bueno, total, posiblemente yo no sería su crush, pero bueno, todo bien. Voy a reaccionar a su actuación de esta vez porque casi es, pero al final, pues no. Otra vez, no. Qué guapo eres, hijo. Yo es que soy un señor, de repente. Estas cosas conceptuales que hacen a veces los suecos, de verdad, el vestuario tampoco lo comprendo. Me recuerda a la canción de David Tabare. Uy, no, esta coreografía. Esta coreografía. ¿Qué es? Escúchame. ¿Qué es esto? De verdad, espero que no sea un baile tradicional sueco y esté ofendiendo muchísimo. ¿Se ha metido un señor? También te digo, ir a la tele para que no te graben ni la cara. No entiendo este concepto, chiqui, y creo que tú tampoco. Te has hecho el sueco. Entiendo que este chico hace de su sombra, ¿no? Pero vaya, tampoco me hace falta. También tiene una sombra real en el suelo. ¿Te habrás quedado a gusto? No he comprendido nada. Os juro que yo tenía un hype con este tema. No me ha gustado. No entiendo el baile, no entiendo la canción. Es que es como que ha hecho un poco Suecia rebozada en Suecia para hacerse el chulo, pero no entiendo bien. Vamos ahora con una persona que se llama Álvaro Estrella, que también estuvo el año pasado en la preselección. Era en plan rollo latino. La canción suya del año pasado tenía este estribillo. Vámonos, vámonos, yeah. O sea, al principio de todo hay un bailarín que está haciendo una cosa que me recuerda mucho a el vídeo este de las de Fifth Harmony haciendo como que arreglan un tractor dándole con un martillo a una rueda. Pues hay un fulano que hace eso. Mira, el de la escoba, ahí está, barriendo el plató, barriendo la nada. Y ahí sigue, mira, mira, sigue. Ahí está él. Hello, es Draco Malfoy. Y él está ahí. Y ahí ya dice, a tomar por culo la escoba. Pues se ha vuelto a presentar, pero ya sin el otro que estaba ahí gritando, él solo. Ahí está. El latino. Una canción de reggaetón latina tiene que empezar siempre diciendo ye sobre la música. Uy, viva la forever, como las Spice Girls casi. You and me together, muy bien. When the sun goes down, we keeping baila baila. Me encanta este pequeño Chayanne.
Claro, yo es que estaba pensando que decía mamá, mamá, mamacita, come, come mi cosita. Entonces me estaba agobiando. Pero no. Si no decía con mi... O sea, ¿no? Con mi giar. Bueno, este paso me encanta, ¿eh? Bueno, el bajón. ¡Eso! Esta gente que es capaz de perrear cualquier cosa, esta gente que puede cantar te quiero igual que me cago, es mi gente favorita. Este es mi favorito. Qué pena que no haya ido, te lo digo de verdad. Ahora vienen dos señoras que se llaman Eva Rydberg y Ewa Ross. Espero acertar con alguna letra de las cosas que estoy diciendo. Y la canción se llama Rena Rama Ding Dong. Que yo estas canciones que se llaman dos palabras y luego hay un ding dong al final, en general suele ser una triunfada. Así que yo de cabeza, pa'lante con ello. Bueno, pero bueno, qué animadas. Me encanta porque es como que están haciendo un TikTok ahí, su coreo de poti, pero tampoco van muy coordinadas. Me recuerda a Victoria y a mí. Es que, escúchame, se han venido arriba con la coreografía, Uy, y la gente de atrás vestida de viejo, ¿no? Con un bastón. No entiendo. Ay, bueno, que hay acting por el medio. Es que yo quiero ser así de vieja. Y se mean. Muy bien. Uy, ha dicho corazón, yo eso lo he entendido. Uy, me encanta. Tú imagínate que esto yo supongo que lo harán en plan con su poco de coña. Y esta es la actuación que lleva Suecia en plan de coña. Nosotros llevamos a Chiquilicuatre. Diferencias. Me encanta. Ojalá sean novias. Ojalá sean novias. Voy a investigar, si son novias. Necesito saberlo. Me encanta porque no hacen la coreo igual, pero le suda el coño. O sea, me parece como... No entiendo nada bien el resto de bailarines por detrás vestidos como de viejos con bastones. Estoy fascinada. Las amo. ¿Cómo se dice novias en sueco? No pasa nada. Girlfriends, a ver si con eso. Comedian, hombre, evidentemente es una comedian, la Eva Rydberg, que te cagas. Uy, trabajando muchísimo. Así me gusta. ¿Salió en Pipi? No, pero no puede ser Pipi. A ver si estoy aquí destapando algo importante. No ha sido algo muy importante en su carrera. Ella ya fue al Melodifestivalen en el año 77. Madre mía, una leyenda. Pero no son novias, ¿verdad? Me lo he inventado esto. No son novias, pero habría sido bastante bonito, sinceramente. Y ahora vamos con Anton Ewald y la canción New Religion. Y de este señor lo que me dicen es que se toca la huevada todo el rato durante el vídeo. Y nada me gusta más que poner cara de asco cuando alguien hace eso. Así que estupendo, pa'lante. Cómo les gustan las luces. Uy, qué guapo este chico. Se parece a Luis Tomlinson. Oye, muy bonito, lo de las luces. ¿Cómo sabe que es guapo, ¿Ves? Esta coreografía me gusta un poquito más. ¿Pero qué hace? ¿En plan Michael Jackson? Un poquito, ¿no? Mira cómo se luce la cámara, Uy, es que esos pasos son un poco Michael Jackson, realmente, sí. Uy, ese momento que hacen como medio claqué. Es que me flipa el Melody Festival. No canta tampoco excesivamente bien, pero le da igual porque sabe que es muy guapo. Se lo pasa pipa, se ríe y todo. Míralo, qué contento está. Pues muy bien. A ver, la canción, pues es un poco sin más, pero es que se montan unas cosas tan espectaculares para cada canción que yo lo flipo. Se ha tocado los huevos menos de lo que yo esperaba, sinceramente. Además hacía como eso en plan Michael Jackson y me ha descolocado un poco. Y ahora tenemos a una muchacha que, bueno, como que en la preselección tampoco se daba un duro por ella, pero acabó quedando muy bien. No ganó, pero quedó tercera en el televoto, que es bastante. Y se llama Clara Klinghers Trom. Y la canción se llama Behover Inte Dig y Dag. Por si lo queríais apuntar, pues ya os lo digo. Tiene el pelito rosa, como las de Portugal aquellas. ¡Ay, la canción es muy bonita! Y tiene la cara redonda como yo. Yo a la gente que tiene la cara redonda ya la quiero. Porque nos dan un por culo con que estamos gordas y es como de verdad, qué pesadez. Yo ya me siento como ella. Claro, Behover Inte Dig y Dag. Lo he dicho bien, casi. La puesta en escena, nada. Cambiar de cámara de un lado para otro. Pues muy bien. Esta actuación sí que podría ser de una preselección de aquí, Oye, canta muy bien esta chica. ¡Qué contenta está! Me encantaría que se echase la guitarra a la espalda, que es una cosa de cantautora que me encanta cuando se echan la guitarra a la espalda.
como si fueran montañeros. Me encanta. Lo más. Mira qué contenta. Vaya repasito fino que hemos echado aquí del Melody Festivalen. Es que claro, son tantas canciones que no me da la vida. Lo voy a decir, me voy a dejar la actuación de Suecia porque quiero hacer un vídeo y reaccionar a todas las canciones del Festival de Eurovisión. Además estoy preparando muchas cosas. O sea, hay una que solo os pido sin saber nada que crucéis los dedos porque como salga va a ser una cosa muy guay para este canal sobre Eurovisión y estoy ahí cruzando los dedos. También voy a hacer reacciones y cosas, podéis pedirme cosas que ya se acerca el festival y bueno, haré un vídeo cada mes de Eurovisión y en mayo la traca. Así lo digo. Muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado. Gracias a mi gente de Bromovidas por ayudarme. Y a ti que estás viendo este vídeo, gracias por verme. Nos vemos en el próximo vídeo que será la semana que viene. Que vaya súper bien.